voy a comenzar a grabar. Para aquellos que quieran ver la clase con posterioridad, la estaré publicando en el canal de YouTube. Así que después que terminemos la clase, ya ustedes saben, en la noche les mando el link para los que quieran reproducir la clase nuevamente. Bueno, este tercer periodo, saben que estamos empezando las dos primeras, por decirlo de alguna forma, los dos primeros bloques con respecto a estadística, lo que nos hace falta. Ya saben, por allí salió una publicación de que si van a hacer las pruebas ICFE, las pruebas saber. Entonces, este tipo de problemas y estos aprendizajes son necesarios para ustedes. Entonces, yo les había mandado ya la guía que ustedes deben ir adelantando. Les dije que fueran observándola, que fueran leyéndola y fueran tratando de hacer los ejercicios de la actividad. Entonces, quiero escuchar a algunos de ustedes, quién ya ha empezado, quién lo ha intentado, qué preguntas me tienen con respecto a lo que hemos venido trabajando, lo que les mandé en la guía, lo que tiene que ver con técnicas de conteo. Recuerden que tenemos que trabajar en esta clase las 4 técnicas de conteo principales, que son principio de adición, principio de multiplicación, permutación y combinación. Entonces, yo les envié la guía, es esta que contiene 6 páginas, y un taller que contiene 8 ejercicios obligatorios y 2 ejercicios, una actividad opcional. Aquellos que me estaban preguntando que no podían ingresar a esto porque obviamente es un recorte, ustedes debían transcribir el URL para poder ingresar. Esta es una calculadora en línea que usted solamente colocándole los datos de la combinatoria o de la permutación, él le hace el cálculo de el conteo del número de combinación. Entonces, ese es un dato allí tecnológico que yo les quise dejar en esta oportunidad. Entonces, ya ustedes saben que el plazo es hasta el 18 de septiembre, que es el otro viernes. O sea que para el otro viernes ya todo el mundo debe tener hecha esta actividad que estamos socializando. Entonces, vamos a trabajar las técnicas de conteo. Recuerden que les dejé unos links. Cada link tiene una explicación, tiene un tipo de ejercicio específico para que usted se guíe para realizar la actividad. Entonces, la primera técnica de conteo, la más sencilla, se denomina el principio de adición, ¿verdad? Recuerden que adición es un sinónimo de la operación suma, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Entonces, nos dice que este principio, ¿verdad?, se aplica cuando un evento A puede ocurrir de maneras diferentes a un evento B y ambos eventos ocurren, ¿cierto?, de forma separada, o sea, no ocurren de forma simultánea. Entonces, la ocurrencia del evento A o del evento B simplemente se obtiene sumando el número de veces que estos eventos pueden ocurrir. ¿Cómo se presenta este tipo de ejercicios o en qué momentos hay que aplicar el principio de adición? Entonces aquí yo les planteé un ejemplo y les puse hasta las carteleras de cine para que ahora que abran los cines, todos se motiven y vayan a cine, ¿verdad? Bueno, entonces dice, Ana quiere salir el fin de semana. En cartelera hay 6 películas, no como los cines de aquí que de cosas a veces tienen 3 películas, ¿verdad? Pero bueno. Hay 6 películas en la cartelera y en el teatro hay 4 obras de su interés. Si solamente puedes seleccionar una de las opciones, ¿entre cuántas opciones podría hacer la elección Ana María? Repito, hay 6 películas en el teatro, ¿cierto? 4 obras que son de su interés. Si solamente puedes coger una, ¿cierto? ¿Entre cuántas opciones puede elegir Ana María? Entonces aquí está la solución. Dice, como tiene 6 opciones de película y 4 de teatro, simplemente sumamos las 6 opciones y las 4 del teatro. Por tanto, ya puedes escoger de 10 formas diferentes. Esos son los ejercicios más sencillos que se pueden presentar.
Miren que cuál es la característica, que son dos eventos independientes y que no pasan de forma simultánea. Entonces sumamos las dos cantidades. Luego viene el principio de multiplicación. Me voy a como, era una discoteca, ahora sí. Bueno, el principio de multiplicación nos dice lo siguiente. Si un evento A puede ocurrir de distintas formas y un evento B puede ocurrir de distintas maneras también, y ambos eventos son independientes, ojo, independientes, entonces se multiplican las dos cantidades en que puede ocurrir cada uno. ¿Alguien por ahí? Dime, James, ¿ibas a comentar algo? Se escucha un audio todo raro por ahí. Sí, sí, por eso. ¿Quién tiene? Sergio, ya, listo. Mantengan los micrófonos apagados. Entonces, usted se preguntará, profe, ¿cómo diferencio cuando tengo que sumar y cuando tengo que multiplicar? Entonces, vamos a ver de qué forma lo diferenciamos y para eso vamos al segundo ejemplo. Miren este ejemplo. Como parte de la campaña de una tienda escolar para promover el consumo de frutas, se ha diseñado el menú que muestra la tabla número 1, que es esta que está aquí de color morado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas opciones tiene cada estudiante de elegir una comida rápida, un jugo natural y una fruta? Si se dan cuenta, la diferencia que existe con el ejercicio anterior, ¿verdad? Es que aquí ella debe escoger 3 opciones, mientras que allá solamente iba a escoger una. Aquí va a escoger 3 entre varias, ¿verdad? Allá solamente iba a escoger una entre 2 formas diferentes, entre 2 géneros, como quien dice. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ella va a escoger su, digamos que de este menú, va a escoger una comida rápida, un jugo natural y una fruta. ¿Sí? Esa es como que una trampita que le ponen ahí, como que para cada comida rápida tienes que comerte una frutica para que compense, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es contar cuántas opciones diferentes hay en cada género. Entonces, comida rápida tenemos 3, jugo natural tenemos 2, 4, 6 y frutas tenemos 2, 4, 6 y 7. Entonces, tenemos 3, 6 y 7. Si usted realiza la situación mediante un diagrama de árbol, para aquellos que no conocen el diagrama de árbol, no tiene nada que ver con las hojas, sino simplemente una combinación de la primera opción con la segunda y la tercera, de forma que cada una de las opciones se vaya relacionando con las demás. Entonces aquí, por ejemplo, si usted coge en primera instancia la pizza, ¿verdad? La pizza la puede escoger o con jugo de, en este caso la primera fruta que aparece, mora, y si usted escoge jugo de mora, puede escoger kiwi o puede escoger, bueno, ahí ustedes me ayudan con la fruta, manzana, banano, durazno, ¿cuáles son las cereza, otras? Cereza y ciruela, ¿verdad? Naranja. Nada, no aparece ninguna naranja. Esta es mandarina. ¿Cómo se nota que ustedes no comen fruta? Oiga, bueno, entonces, lo que hacemos en el diagrama de árbol es hacer como si fuera una sola rama. Y esa rama la vamos a multiplicar por el resto de las condiciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a tener 7 opciones diferentes de fruta, 6 opciones diferentes de jugos y 3 opciones diferentes de comida rápida. Cuando esto ocurre, simplemente multiplicamos cada uno de los números, 3 por 6 por 7, y eso me da un total de 126. Estos son los 2 primeros casos que ya usted puede identificar en qué momento los puede aplicar. Mire que es muy sencillo. Entonces, aquí aparece la explicación larga, que es el diagrama de árbol, y aquí está la explicación corta. Y aquí nuevamente le dice todas las opciones que puede escoger. Entonces, en total, 126. Ahora vamos a las 2 opciones. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Ese procedimiento se puede realizar para cualquier diagrama de árbol o solo específicamente para en ese caso? Siempre y cuando a ti te manden, ¿sí?, a que tú vayas a hacer mezclas de artículos o de géneros y los géneros sean independientes entre sí y tú tengas que coger uno de cada uno, aplicas este principio. ¿Ok? Ok. Listo. Ahora vamos acá.
con los dos métodos o las dos técnicas de conteo más utilizadas y con la cual seguramente ustedes más van a toparse cuando estén realizando ejercicio. ¿Quién es Huawei Y9 que ingresó ahorita? Yo, profe, yo. ¿Quién es yo? Jason. Jason, cámbiate el nombre, por favor, y el grado. Y debes activar la cámara. Ya. Hay un poco que apagaron su cámara. Los voy a comenzar a sacar. Isaac, Wade, Jesús, Santiago, María Ángel. Cámaras activas. Samuel, Edwin, Santiago, Yesid, Lili J, Sergio. Si no quieren estar aquí, me avisan, Profe, se pueden salir Profe, o yo los retiro. Profe, Dime, Jesús. no la puedo activar porque estoy haciendo una cosa aquí, entonces cuando termine ya la activo. Bueno, pila, debes estar, es disponible para la clase, no debe estar haciendo otra actividad. Profe, yo tengo la cámara dañada. Listo, silenciamos audio, por favor. Sigo. Entonces entramos a la permutación. ¿Listo? Ojo, porque aquí hay una pequeña diferencia que es la que le va a permitir a usted hacer los ejercicios. Porque usted debe ser capaz de diferenciar entre la permutación y la combinación, porque se parecen. Entonces, si usted no logra identificar cuál de los dos debe aplicar, el ejercicio le va a salir errado. Entonces, la primera clave es poder diferenciar, ok, cuándo uso permutación y cuándo uso combinación. ¿Listo? Ya después que usted identifique cuál de las dos es, entonces el mismo ejercicio te dice si es con repetición o si es sin repetición. Pero lo principal es poder identificar entre estas dos. Entonces vamos a ver la primera, que es la permutación. Y por eso yo les decía que usted hiciera un resumen en su cuaderno de las fórmulas y las características principales, para que eso le vaya quedando claro a usted allí y tenga mayor facilidad cuando esté realizando el ejercicio. Entonces miren cuál es la característica de la permutación, lo voy a colocar aquí en grande. Dice, es un arreglo ordenado, miren la palabra, ordenado de elementos seleccionados de un conjunto. El número de permutaciones de n elementos, cuando no hay repetición, se trabaja con esta fórmula. M factorial dividido entre la resta de m y n factorial. Ahora, ¿quién es m y quién es n? ¿Quién me puede decir de los que ya leyeron la guía qué significa n y qué significa m? Si no estoy mal, M es el número de maneras que se puede realizar, ¿no? El número de maneras que se puede realizar es lo que vamos a buscar, es la permutación. Miren que la misma fórmula me lo está diciendo. N elementos seleccionados de un total de M elementos. O sea, M es el total que hay. Por ejemplo, voy a escoger 5 de 20. Entonces, M es 20 y 5 es N. ¿Ok? N es la muestra y M es el total. Comprendido para que entendamos la fórmula. En otras palabras, M siempre va a ser mayor o igual que N. No es posible que N sea más grande que M, porque usted no va a coger 5 cosas de 4. Es imposible, ¿verdad? Entonces, siempre M es el número más grande o en ocasiones puede ser igual a N. Entonces, Profe, puede ser como la población y la muestra, en caso perfecto. la muestra. Correcto, excelente. Muchas gracias, Juan. Excelente. Esa es la aclaración más acorde a esta explicación. Entonces, M es como si fuera la población y N es como si fuera la muestra. Y ya ustedes han trabajado lo que es factorial. Para aquellos que no recuerdan el concepto de factorial, aquí lo que nos interesa es la practicidad de cómo hacerlo. Recuerden que si yo digo 3 factorial, esto significa 3 por 2 por 1. Si yo digo 8 factorial, eso significa 8 por 7 por 6, así hasta llegar al 1. ¿Listo? Esa operación está reducida en la calculadora y ustedes la pueden encontrar con el signo de admiración. Ese signo de admiración significa factorial. Entonces, importante que usted tenga claro eso para cuando esté realizando los ejercicios. Debe tener su calculadora en mano porque si dice, por ejemplo, 20 factorial,
se va a demorar mucho haciendo esa multiplicación a mano. Entonces, la calculadora le facilita ese proceso. Pregunto, ¿entendido hasta aquí la fórmula, lo que significa cada cosa? Activen sus micrófonos y en coro todo el mundo, sí o no. Claro, profe, entendido. Sí, profe. Sí, profe. Clarito como el agua. Listo. Sí, profe. Ahora, miren la estructura. Supongamos que yo tengo una población, que en este caso es M, de 20, y supongamos que tengo una muestra de 5. Y quiero buscar la permutación de 5 en 20. ¿Cómo se escribiría la fórmula? P de permutación, abro paréntesis, M siempre es el más grande, el que va de primero, coma, luego la muestra, que es el más pequeño, cierro paréntesis. Ahí que me está diciendo que voy a escoger 5 de 20. Eso es lo que está diciendo allí. Y lo traslado a la fórmula. ¿Cómo sería la aplicación? Arriba 20 factorial y abajo abro paréntesis. El grande 20 menos la muestra que es 5. Cierro paréntesis y coloco el factorial. Resolvemos esto. Por lo pronto, primero voy a dejar 20 factorial arriba y ya le voy a decir por qué. Y abajo hago la resta. 20 menos 5 sería 15 factorial. Preste mucha atención. Si usted no tiene calculadora, puede realizarlo mediante una simplificación y demorarse menos de lo que se demoraría si no sabe esto. Recuerden que el factorial significa 20 por 19 por 18 por 17 y así hasta el 1. Entonces miren lo que vamos a hacer. Preste mucha atención. En vez de colocar el 20 multiplicándose por todos sus antecesores hasta el 1, vamos a escribir de la siguiente manera. 20 por 19 por 18 por 17. Y no me va a caber, así que me voy para abajo. Un momentico. Voy a escribirlo acá. Sería 20 por 19 por 18 por 17 por 16. Y cuando usted llegue al número que está abajo, que es el 15, simplemente coloca 15 factorial. Y ya se sabe que ahí va 15, 14, 13, 12 hasta el 1, ¿verdad? ¿Y para qué hago eso, jóvenes? Simplemente para simplificar. Como abajo también dice 15 factorial, entonces yo puedo cancelar este 15 factorial de arriba con este 15 factorial de abajo. Y supongamos que usted no tiene calculadora, no por su culpa, sino por su escasez de recursos, entonces ya le queda más fácil, ¿verdad? Multiplicar esta cantidad de números que multiplicar toda la cantidad completa que decía en primera instancia. Entonces, por favor, los invito, los que tienen calculadora, que ingresen en su calculadora, por favor, esta operación, esta que está aquí. 20 factorial dividido 15 factorial. Y me den el resultado, por favor. Profesor, disculpe, ¿y qué pasa con los demás números? En el caso del 14, el 13, el 12, así hasta llegar al 1. ¿Se Recuerda siguen que contando? Se cancelaron con los de abajo porque ok. abajo dice lo mismo. Entonces, ya entendí. Listo, los que tienen calculadora, por favor. ¿Cuánto da? 1.8. ¿Cómo? 1.8. 1.860. Vamos a ver, escribo arriba 20 factorial. Miren el número grande que da, ¿verdad? Y lo divido entre 15 factorial. Eso da 1.860.480. Ese es el resultado. Para que no se nos olvide, lo voy a escribir aquí. 1.860.000. 1.860.480. Y ahora, por favor, tomen su calculadora y hagan esta operación que está aquí. 20 por 19 por 18 por 17 por 16. Y debería dar exactamente lo mismo. Comprobemos. 20 por 19
por 18, por 17, por 16. Y ahí está el resultado comprobado. Entonces, ya usted sabe, listo, que si no tiene calculadora lo puede hacer de esta manera. Se va a demorar, pero se va a demorar mucho menos que si multiplica hasta el 1 y después divide todos esos números gigantescos que le puede dar. Listo, estoy poniendo un caso, digamos que bastante amplio para que ustedes vean la dimensión. Entonces veamos un ejemplo. ¿En qué casos se aplica la permutación? Ojo que la palabra clave es esta que está aquí que voy a encerrar. La palabra clave es esto, un arreglo ordenado. ¿Listo? Entonces, cuando el orden importe, entonces debo hacer permutación. Ojo con eso. ¿Y cuándo importa el orden? Ya vamos a ver en qué tipo de ejercicios importa el orden. Se van a dar cuenta que hay unos ejercicios donde el orden importa y otros donde no importa el orden. Y ahí donde debe aplicar usted la comprensión lectora. Miremos el ejemplo. En una competencia de ciclismo, 7 participantes han llegado a la prueba final. Si solo 3 de ellos subirán al podio para obtener las medallas de oro, plata y bronce, ¿cuántas posibilidades diferentes se tienen para los 3 lugares? Si se dan cuenta que el mismo ejercicio me está diciendo, hey, el orden sí importa. No es lo mismo llegar de primero que llegar de segundo, ni que llegar de tercero. Entonces el mismo ejercicio, ahí no me está diciendo el orden sí importa, pero la situación te hace deducirlo. ¿Cierto? Entonces ya entendimos cómo puedo deducir del problema que el orden sí importa. ¿Cierto? Lo que yo debo imaginarme es, hey, si yo el de primero lo pongo de segundo, ¿las cosas son diferentes o sigue todo igual? Ah, ok, el que queda de primero gana oro, el que queda de segundo gana plata, no es lo mismo. Entonces el orden sí importa. Entonces, como el orden sí importa, la fórmula que voy a usar es esta que está aquí. Esa es la base. Entonces, veamos cómo se hace y se van a dar cuenta que ya después de usted identificar esto, el ejercicio se hace más sencillo. Entonces, ¿cuánto es la población? La población es 7 y la muestra, ¿cuánto es? 3. 3, ¿verdad? 3 personas. Entonces, excelente. Entonces, colocamos la fórmula permutación de 7 en 3. Miren la formulita y simplemente reemplazamos el 7 arriba y abajo 7 menos 3. Usted lo hace en su calculadora y obtiene el resultado. Preguntas, dudas, inquietudes. Aquí les tengo otro ejemplo. Ejemplo número 2, para que sigamos viendo otras situaciones donde hay que usar la permutación. Ejemplo número 2, que aquí aparece 5, pero es cierto, porque estábamos viendo suma, resta, principio de adición y principio de multiplicación. Dice, la Secretaría de Movilidad en Colombia decretó hace algunos años que la placa de los vehículos se estructurarían con 3 letras seguidas de 3 dígitos. Todo el mundo ha visto una placa de Colombia, ¿verdad? Como se muestra en la figura. ¿Cuántas placas diferentes sin repetición de letras ni de números se pueden obtener? Ya usted sabe que en realidad sí se pueden repetir las letras y los números, porque todos hemos visto placas como por ejemplo ABB 122, todos las hemos visto. Pero en este ejercicio en particular me están diciendo que las placas tienen la característica de que no se repiten ni la letra ni los números. Entonces, la pregunta es lo mismo la placa ABC 123 que la placa ABC 132? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, como no es lo mismo, el orden sí importa. Y como el orden sí importa, aplicamos la fórmula de permutación. Entonces, ya, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? Entonces, allí es donde está el truco. Usted debe poder identificar cuál es la población y cuál es la muestra. Entonces, Profe, la población y la muestra son lo mismo. La población, ¿cómo así? Tú vas a poner aquí todas las letras del alfabeto. No, por decirlo así, no, sería la muestra que sería la que se están cogiendo en este caso. Pero ¿cuántas posibilidades diferentes tienes de escoger letras? Todo el alfabeto. ¿Y cuántas letras tiene el alfabeto? 27. Exacto. Entonces, miren que la población es 27 y la muestra es 3.
Eso en cuanto a las letras. Y ahora en cuanto a los dígitos. Recuerden que los dígitos son los números del 0 al 9. Del 0 al 9 hay 10 dígitos. Entonces, la otra población es que vas a escoger 3 de 10 números diferentes. Entonces, ojo que ahora hay 2 poblaciones. Una de las letras y uno de los números. Entonces, de las letras tenemos 27 y vamos a escoger 3. Y de los dígitos, de los números, tenemos 10 y vamos a escoger también 3. Casualmente es el mismo 3. Entonces, miren cómo se realiza en este caso. Como no se van a repetir, ¿verdad? Entonces tenemos una permutación para las letras. 27 en 3. Aquí está la formulita. Creo que no vamos a tener dificultad con la fórmula, ¿verdad? Y luego tenemos otra formulita para el caso de los números, porque en los números no son 27, son 10. Entonces, otra permutación de 10 en 3, ¿verdad? Entonces, aplicamos la formulita con el 10 y el 3. Y miren lo que hacemos ahora. Como se van a mezclar todos los números con todas las letras, entonces este ejercicio es un ejercicio compuesto. Tiene tanto permutación como principio de multiplicación. Y entonces, después que hayamos las permutaciones de cada uno, los multiplicamos para obtener la población o, digamos, el concepto final de todas las posibilidades. Preguntas, dudas, inquietudes. Creo que la guía es bastante clara, ¿verdad? Que si usted analiza bien, creo que podemos entender estos conceptos. Profe, Adelante. ¿puede repetir ese ejercicio? Claro que sí, pero como se va a terminar la Esa parte reunión, de ahí, esa parte. como se va a terminar la reunión, nos conectamos nuevamente con el mismo link. ¿Listo? Todos se conectan enseguida. No podemos perder tiempo. Nos queda menos de 1 hora. Vamos a conectarnos nuevamente con el mismo link.